Muy buenos días. Gracias por compartir con nosotros los que están por internet y los que están aquí. Hemos estado hablando de una serie de los fundamentos de la vida, que basados en la Biblia. Y hoy vamos a tocar un tema que es revelando al Dios desconocido. Sencillamente es como tú puedes dar a conocer a Dios. Hay diferentes maneras. Y vamos a ver dos maneras que en la Biblia se ha usado para sencillamente hablar de Dios. Entonces, vemos lo primero, de dónde viene el Dios desconocido, revelando al Dios desconocido. Viene del libro de los Hechos. Este es el capítulo 17. NTV significa Nueva Traducción Viviente, una traducción moderna al español de algunos versículos bíblicos. Y vamos a estar leyendo y vamos a estar entonces discutiendo dos maneras principales en las que uno puede compartir el Evangelio. Así Pablo en el Hecho dice, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados que ustedes tienen, ¿verdad? Y les dijo, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. O sea que Pablo estaba en un lugar que era en Grecia, y Grecia es como el Nueva York de nuestros tiempos. Era un lugar donde había gente de muchas diferentes nacionalidades, y al mismo tiempo ellos permitían la expresión religiosa cual fuera, y le permitían que hicieran altares a esos dioses de las diferentes nacionalidades. Y él, claro, él dice, yo vi una inscripción a un Dios desconocido. Y él dice, bueno, los otros no son los que yo hablo, porque eran dioses, algunos de ellos requerían sacrificio de seres humanos o de niños. Pero él encontró al Dios que más se parecía a lo que había en el Antiguo Testamento que Pablo estaba predicando y a lo que Jesús vino a hablar. Era uno que decía al Dios desconocido, a quien ustedes rinden culto sin conocer. Yo les voy a hablar de eso. Y el detalle es como gente que no conociera nada y dice, mira, yo te voy a hablar de un Dios que tú no conoces. Te voy a explicar. Y vamos a leer en detalle ese pasaje y luego vamos a ver otro estilo de hacerlo. Pero el primero es en un lugar extranjero que no conocen lo que es la Biblia en ese momento. No conocen qué es el cristianismo. No conocen lo que es el judaísmo. Él le va a explicar desde cero, como si fueran niños, algo de lo que es el Evangelio. Cómo él le habla a gente de ese Dios desconocido, y quizás nosotros podemos usar ese modelo para hablar hoy en día, a mucha gente que no tiene idea de lo que exactamente es la Biblia, lo que exactamente es Jesús o el Antiguo Testamento. Así que algo curioso es que en este verso aquí dice ante el concilio. En algunas traducciones el concilio era el concilio de la ciudad de Atenas, donde se reunían filósofos, y se conoce como el monte de Marte o el Areópago. También es otra traducción en griego. Areópago. Areópago. Dijiste aerópago como si fuera aeropuerto. Muchas gracias, mi editora en jefe aquí de nuevo ayudándome en esta aventura de la vida. Así que lo importante es que
Pablo ahora sigue hablando y dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres. o sea, que él empieza, fíjate cómo empieza él empieza diciendo, Creador. el creador. ¿Por qué? O sea, vamos a ver luego más detalle, pero el creador es como un comienzo para empezar a hablar del Dios de la Biblia, porque ¿qué pasó en el principio? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Así que Pablo nos dice, incluso en el libro que le escribe a los romanos, que lo discutimos en el pasado, en el capítulo 1, versículo 20, nos dice, porque las cosas invisibles de Dios, su inmenso poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De manera que le quita excusa a todo ser humano. Así que Pablo, a gente que no sabe nada, empieza con la creación, con el Dios creador. Y es algo que nosotros, de nuevo, vamos a repetir, deberíamos repetir. Y sigue Pablo hablando y dice, Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. o sea que este Dios creador da vida Y aliento. y aliento a todo. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano, de visión, cuántos se levantarán y cuándo caerán. Y determinó los límites de cada una. Decidió. Muy bien. O sea, de antemano, o sea que de nuevo te pone énfasis en que de un solo hombre, de ahí dice Adán, ¿no? Creó primero a Eva y después de ahí todas las naciones de la tierra. Y dijo, y también decidió cuándo se levantarían, le dio propósito a esos seres humanos. Y cuándo caerían, que es cuando tú mueres, el cuerpo físico. Y determinó los límites. ¿Hasta cuándo te va a llegar el turno? Cada cual tiene un turno de darle cuenta a Dios. Y él está diciendo, mira, ese Dios tiene propósito y tiene intención de intervenir en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es su propósito? Era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. O sea que el propósito de Dios es que todo el mundo, todos los seres humanos buscaran a Dios. Y dice que aún a tientas, aún estuviera ciego, tú lo puedes ver, lo podrías encontrar. Porque precisamente la naturaleza clama las cosas invisibles de Dios, su inmenso poder y deidad. Así que Dios, a cualquiera que sinceramente le busca, aquí de nuevo Pablo le dice a los griegos, a los extranjeros que estaban allí, dice, mira, Dios tiene propósito para todas las naciones que le buscan. Y voy yo, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas dijeron, nosotros somos su descendencia. Hoy en la Reina Valera somos linaje suyo. O sea, algunos poetas griegos un poeta griego escribió que nosotros somos linaje de Dios, somos una descendencia de Dios. Y Pablo utiliza eso para hablarle a ellos algo de su cultura. Así que es algo que, dependiendo de quién nosotros estemos hablando, tú puedes unir parte de la cultura con algo que tenga que ver con una verdad bíblica, que es lo que está haciendo él aquí. El Señor Jesús siempre usó lo que estaba a mano. Entonces usó lo que habló de pastores porque habían pastores, sabían que entendía el pueblo lo que él estaba diciendo. Así que es lógico que nosotros hablemos de cosas que son tangibles. Cosas tangibles, correcto, cosas alrededor. Y yo le añado algo más a eso, precisamente
todos los cristianos tienen el Espíritu de Dios. Y en algunos momentos Jesús le dijo a alguien, mira, no te preocupes por lo que tú vas a hablar cuando tengas que ir ante cierta gente importante, porque el Espíritu Santo te va a dar palabra. Así que esa parte a mí me quitó miedo muchas veces en mi vida, que no tenía el conocimiento necesario, pero esperaba que Dios me diera la palabra correcta para alcanzar a algunos que sé que tenían necesidad de Dios. Así que eso es válido para nosotros hoy en día. Y dice, y como esto es cierto, no podemos pensar en Dios como un ídolo, como una estatua, diseñado por artesanos de oro, de plata o piedra, ¿no? Él dice, Dios no está en los ídolos que alguna gente aún hoy en día adora. Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora, cuando Pablo estaba hablando, desde aquel entonces manda que todo el mundo en todas partes que se arrepientan de sus pecados y vuelva a Él. Y que vuelva a Él. O sea, que la gente vuelva a Él. O sea, Dios quiere que reconozcas que es una falla, que hay pecado, que el pecado consiste en a algunas personas hacer idolatría o postrarse delante de ídolos, estatuas, y requiere arrepentimiento, requiere cambio de dirección, requiere, Señor, perdóname, pedirle a Dios sinceramente tú, perdona por mis pecados, quiero seguirte. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso es necesario? Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús. O sea que va a haber un día en que Jesús va a juzgar al mundo, a toda la gente que hay en el mundo. Y Jesús en ese día, todo el mundo va a tener que dar cuenta a Dios. O sea que aunque el cuerpo se deshaga, el espíritu, la mente, tu entendimiento, tu personalidad, tienen que darle cuenta a Dios. Es sencillamente en otra dimensión, pero que depende de lo que tú hagas aquí en la tierra, ¿no? Y Pablo lo está diciendo en un discurso, en un tipo de sermón, a gente que no conoce nada, pero los lleva. Mira, hay un creador, hay un Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué pasó? Cuando oyeron a Pablo hablar de la resurrección, ¿qué pasó? Se rieron con desprecio. En otras traducciones dice que Se burlaron. se burlaron, ¿eh? Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Así que, ¿qué pasó? Que Pablo terminó el diálogo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes, algunos. Y entre ellos estaba Dionisio, que era un miembro del concilio de filósofos que estaban en ese lugar. Y una mujer llamada Damaris y varios más. Así que el impacto, esto lo está escribiendo Lucas, que ha estado haciendo investigaciones, el impacto de lo que habló Pablo, aunque para muchos fue que desprecio, ¿no? Se rieron con desprecio, algunos fueron tocados. Y es un mensaje para nosotros. Tú no sabes cuándo tú tiras una semilla, tú no sabes cuándo tú estás rompiendo terreno, ¿verdad? Para otros que van a ir después. O cuando tú estás regando alguna semilla que ya cayó en alguien al dar una palabra de aliento o al guiarlo a que conozca más de Dios o de Cristo. Pero lo importante aquí es, hubo unos pocos que fueron alcanzados para la vida eterna. Y la misión de nosotros, vimos la vez anterior, no es hacer la obra del Espíritu Santo, sino es que la fe viene por el oír y el oír
de la palabra de Dios. O sea que aquí Pablo, a gente que no conocía, empezó desde en el principio, creo Dios. Y le dio un resumen, dependiendo del tiempo que tenga, uno puede dar un resumen, pero empezó con el principio. La necesidad de Dios era porque hubo gente que pecó y ahora necesitas arrepentimiento. Y algunos escucharon y vinieron. Y lo curioso aquí es que hago un paréntesis para recordarnos que Pablo en otra carta nos dice, porque cuando predicamos Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles, dice que son puras tonterías. los gentiles aquí se llama también a los griegos. Los griegos son los que no son, los gentiles son los que no son judíos y los griegos eran gentiles, ¿no? Eran un grupo que no conocía la cultura judía. Por lo tanto, le dicen tonterías, o se ríen, pero tú no tienes que importarte, sino tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Para muchos, con respeto, con cariño, pero con firmeza. Predicamos a un Cristo crucificado. Ese es lo que Jesús nos mandó a hacer. Vamos a ver luego algunas otras cosas, pero esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Aunque a Pablo le dijeron que se burlaron de él, algunos sí creyeron y quedaron en la historia. Cuando se investigó, no, mira, Damaris y Dionisio y Dionisio y Damaris quedaron ahí. Damaris. Oh, es Damaris. Acabo de darme cuenta. Mira. Porque tengo mi editora en jefe aquí. Mira. Damaris, no, tengo que verte, creo. Entonces, ahora vamos a ver, para contrastar, otro tipo de predicación que está también en el Nuevo Testamento. Y en este caso fue Pedro. Y vamos a usar mayormente de Hechos capítulo 2. Y aquí está el número el versículo. Porque hay muchos del mismo capítulo. Y aquí se derramó en el día de Pentecostés el Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Así que eso está en el capítulo 2 de Hechos. Pero aquí viene entonces Pedro. ¿Y qué pasó? No sé quién más. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Voy yo ahora. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, más de 400 años antes. El profeta Joel, y entonces Pedro empieza a citar del Antiguo Testamento algo que aún cada vez que lo leo me espeluzna, me da emoción. Y dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas van a profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Así que él habla de que el Espíritu de Dios se va a derramar de tal manera que gente van a hablar de parte de Dios, profetizar. Gente va a tener visiones y gente va a tener sueños. Y en esos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Hablarán de parte de Dios. El Espíritu Santo, y hay gente que toma la parte de profetizar como algo especial, uno de los dones del Espíritu que nombra Pablo. Pero hay otra interpretación que es profetizar es hablar de parte de Dios.
El Espíritu Santo nos dice en Hechos capítulo 1 que fue derramado para que sean mis testigos, dijo Jesús. Y entonces, la otra posible interpretación es que, mira, te da el Espíritu Santo para que hombres y mujeres por igual, que sobre mis siervos, se atrevan, tengan la fuerza, tengan la valentía, tengan la capacidad, tengan la sabiduría de hablar de Dios. Entonces, no temas hablar de Dios. La intención es que la manera de Dios comunicarse con los otros seres humanos son tú hablar a gente que tú conoces o gente que Dios te sientes que debes comunicarte con ellos y explicarle algo del Evangelio. Aquí Pedro le estaba hablando a gente judía, diferente a Pablo. Pablo le estaba hablando a gente extranjera, griega. Aquí él empieza a hablar sobre, tenía gente judía, y entonces le empieza a hablar de quién. Aquí estaba. Del profeta Joel. Ellos entendían quién era el profeta Joel porque normalmente en las escuelas le enseñaban sobre el Antiguo Testamento y le enseñaban a la familia en las sinagogas, incluyendo a Jesús, sobre los profetas. Así que Joel era uno de ellos y él le podía hablar como que ellos sabían, tenían el trasfondo de las escrituras. Por lo tanto, le empieza a hablar de cosas que ellos, mira, recuérdate lo que te enseñaron en la escuela, recuérdate lo que te enseñaron en la sinagoga. Y nos dice después en el 21, hice un brinco aquí, pero dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y está en Joel 2:28 al 32. Pero una referencia del Antiguo Testamento. Y fíjate que el estilo es bien diferente a lo que Pablo hizo. Pablo le tuvo que empezar con una referencia a la creación y luego a la resurrección. Aquí dice, las palabras de Pablo traspasaron el corazón de ellos, que eran judíos que conocían el Antiguo Testamento, y le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué tenían que hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando tú dices arrepentirte, ¿qué significa? Cambiar de dirección, darse cuenta que uno está mal y cambiar de dirección. Cambiar de dirección. O sea, reconocer que hay pecado. De tal manera Pablo lo dice después, dice, mira, que todo el mundo tiene pecado. No hay, nadie es tan súper bueno que no necesite arrepentimiento. No hay ni siquiera uno, él dice. Así que es reconocer, a los judíos entendían, los judíos tienen que hacer sacrificios por miles de años, y los sacrificios representaban la transferencia de sus pecados a una cordero, a una vaca, los que no tenían tanto dinero a unas palomas, y los que tenían menos dinero a unas tortas de harina con aceite. Y eso era una señal de que los pecados que habían cometido ellos, la familia, eran transferidos y entonces eran puestos en fuego. Así que ellos entendían de lo que Pedro le estaba hablando. No tenían que ir como hizo Pablo con los griegos a dar tanto detalle. Aquí le dice, ahora todo esto se hace para el perdón de los pecados. Una cosa que noto es la misericordia de Dios en pedir a cada uno conforme a lo que tiene. El que tenía mucho podía comprar una vaca, pero el que no tenía podía hacer una tortita de harina. Eso siempre nos ha sorprendido y por eso yo lo tiendo a repetir, ¿no? Porque
tú notas que no existe eso en otro tipo de religión. O sea, esto es la verdad de Dios transmitida para los hombres. O sea, estamos discutiendo esto porque entendemos que es importante, son fundamentos importantes para la humanidad. Y Dios puso eso de serie de detalles para que veamos que es genuino. Y digamos que José y María estaban en la clase media pobre, porque está escrito en la Biblia que ellos lo que llevaron fueron palomas. Correcto. O sea que tenían algo para pagar palomas, no tenían para pagar un cordero y para pagar una vaca. Pero tampoco era tan pobre como para harina. Exacto, no tenía para pagar. O sea que, dale. Pero sin embargo dieron al Cordero de Dios. Exactamente. Eso como ellos dieron a su propia, María dio a su hijo, Jesús, y José a su hijastro, ¿no? Humano, pero que lo crió como padre. Así que algo grande, ¿verdad? Uh-huh. Dice, al hacer esto, ustedes reciben ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. ¿Y para quién es el regalo del Espíritu Santo? Para todo el que cree. Esta promesa es Para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. exacto. Todo el que clame a Dios, todo el que cree, como bien dijiste. Y entonces, ¿qué pasó con los que creyeron? Los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Como cuántos? 3,000. Como 3,000 en total, ¿verdad? Así que en ese momento el mensaje de Pedro, que era a judíos que tenían la base del Antiguo Testamento, los llenó, entendían lo que era arrepentimiento y ahora a través de Cristo, y hicieron lo que dijo Jesús, ir por todo el mundo, predicar este evangelio, pues empezaron en Jerusalén, y el que creyese y fuese bautizado será salvo. Así que inmediatamente el mismo día no le dieron un curso de bautismo extenso, le explicaron posiblemente algo y lo bautizaron ahí mismo. Que algunas iglesias tienen la práctica de hacerlo, otras tienden a, no, vamos a darle algo más que tenga entendimiento, pero aquí hay algo que el ejemplo es que lo hicieron inmediatamente, ¿verdad? Así que tenemos un ejemplo de evangelización exitosa, ¿verdad? En el sermón de Pedro el día de Pentecostés. Pedro predicó valientemente el mensaje de la cruz y la resurrección y miles se salvaron. Así que las personas que escucharon su mensaje sabían del Antiguo Testamento, creían en el Dios creador y entendían el pecado y su pena de muerte. Cuando Pedro estaba predicando a los judíos era como construir una casa, sabiendo que tenían el cimiento del Antiguo Testamento allí, ¿verdad? Ahora, cuando vemos en lo que vivimos primero de Hechos 17, Pablo estaba predicando una cultura totalmente diferente, hablando a los filósofos griegos. ¿Diferente en qué? En comparación con los judíos. Hay varias diferencias, pero una de ellas es que la cultura griega no tenía el concepto de un Dios personal e infinito que fuera responsable de la creación. Tenía un Dios para todo el mundo. Todo el mundo es igual. Tú estás bien, yo estoy bien. Que cuando tú vienes a ver es el tipo de mentalidad que tenemos en la cultura aún de hoy en día. Sin embargo, Pablo le habló de un Dios que sí había hecho la creación. No era cualquier Dios, era el único Dios, ¿no? El Dios desconocido. Observaciones de mi chica. Okay. Entonces, los griegos no tenían las escrituras, no tenían el Antiguo Testamento como lo había en el caso de Pedro, que les puede citar a un profeta. Aquí Pablo no intentó hablarle de un profeta porque ellos no tenían un contexto de que quisiera sentido. Así que él le habla en términos generales
esperando que Dios toque a los que estaban escuchando. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A veces tú hablando en el nombre de Dios, Dios toca gente suficiente para que tú puedas Dios a través de tocar a alguien. Así que los griegos no veían pecado y mal, los judíos sí. Y reconocían la importancia de las leyes, no tenían el concepto de una autoridad absoluta, una verdad absoluta o la naturaleza pecaminosa que está inherente, está dentro del hombre. Y ellos tenían múltiples dioses. Múltiples dioses y todo relativo. O sea, uno lo puede ver En el día de hoy también. en el día de hoy en personas que son amigos, pero tienen la misma mentalidad. No, todo el mundo está bien, todas las religiones son lo mismo. Y Pablo le está diciendo, no es lo mismo, ¿no? Y Hay mucha gente que piensa que si tú no lastimas al vecino, cualquier cosa que hagas está bien. pero, claro, No mato a nadie. ¿cómo dice? Que muchos dicen, yo no mato a nadie. Exacto. ¿No? O sea, los griegos no entendían tampoco su primer antepasado, que fue lo que le empezó a hablar Pablo. Le dijo, mira, todos fuimos creados del primer hombre, y del pecado original, ni habían recibido la ley de Moisés, así que estas personas no podían entender ni aceptar la autoridad absoluta del Dios creador, que era el legislador, el que le está dando las reglas. Aquí, en el caso anterior, donde estaba Pedro, sí, Pedro está hablando, no, mira, porque Joel, Dios dijo esta promesa y eso es lo que ustedes ven ahora. Gracias, Señor. Así que, ¿cómo pudo Pablo hacer que entendiera? Pablo sabía que podía apelar primero a la naturaleza y a la conciencia para explicar el concepto de un Dios creador, que es lo que yo había dicho en Romanos 1:20 y 2:15. Así que lo primero empezó con el Dios creador. Y explicó desde los cimientos, desde el principio, señaló uno de sus propios altares que había inscrito al Dios desconocido. Él en aquel momento vio lo que había alrededor y lo usó para dar un mensaje. Explicó que este Dios desconocido era en realidad el verdadero Dios y los instó a arrepentirse de sus caminos erróneos y creer en el verdadero Dios. Finalmente, una vez que entendieron la creación y nuestro descenso del hombre, Adán, Pablo se dirigió al mensaje de la resurrección, que es la parte central del Evangelio. Pero para antes de hablar de la resurrección, le habló de la creación. Así que hay algo aquí que es el mensaje que queremos enfatizar hoy, y es que nosotros no somos los que con nuestra sabiduría hacemos que la gente reconozca a Dios. Mira lo que dice Pablo, nos recuerda. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Así que la predicación, aunque parezca ridícula para muchas personas, como lo parecieron a los griegos, es lo que Dios está usando para salvar a la gente, a los que creen. O sea, no es tu labor hacer que el evangelio parezca más científico, es tu labor hablar de la creación hasta la resurrección. De la creación a la resurrección, a través de Cristo hay salvación. Y dejar que Dios haga el resto, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que tú transmites la palabra, porque por eso Dios, y nos sigue diciendo Pablo, ¿no? Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. O sea, unos dicen, muéstranos que tú eres el Mesías, haz alguna señal,
ven con poder como vendría David, ¿no? O para los griegos nos dan, muéstrame que eres sabio. Pero eso de la resurrección es una fubería, ¿no? Yo no creo nada de eso, ¿eh? Así que cuando predicamos que Cristo fue crucificado, ¿qué pasó con los judíos? Se ofenden. O algunos dicen que en algunas versiones que es una piedra de tropiezo, un obstáculo, ¿eh? Y los gentiles dicen que son Bobería. bobería, pura frontería, como los griegos, ¿verdad? Lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día. O sea, aún estos permanecen, ¿no? Fíjate, cuando Juan el Bautista estaba preso, parece que se sintió abandonado o algo por el estilo, y mandó a preguntarle a Jesús con sus discípulos, mira, ¿de verdad que tú eres el que esperábamos? Y cuando Jesús le manda el mensaje, dice, mira, dile a Juan que las cosas para las que yo vine se están haciendo. Liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, etc. Y bienaventurado el que no se ofenda conmigo. Tremendo, muy correcto. O sea, que aquí dice, porque los judíos se ofenden, o es obstáculo, o es una piedra de tropiezo, depende de la versión, de la traducción en español. Pero está claro que para los que no son judíos, que no tienen el trasfondo de que ellos tenían, que esperaban un Mesías, pues entonces, son tonterías. Sin embargo, a través de la predicación de Pablo, algunos creyeron, ¿verdad? Dionisio, Dámaris. Es que en inglés, como no existe el acento, Sí, es que el viejo es bien americano. dicen Damaris, pero es Damaris porque tiene el acento más. No me había dado cuenta del día de hoy, así que sigo aprendiendo español aquí. Sígueme las clases. Gracias, Señor. Pero Pablo sigue hablando. Yo quiero poner esto porque a veces tú quieres tener todo el conocimiento para poder hablar y lo que te está diciendo es que no. ¿Qué más te dice? Sin embargo, ¿qué? Para lo que Dios llamó a la salvación, tantos judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Así que dice, para uno quiere sabiduría, otro quiere enseñarles, pero mira, a todo el que sea judío, el que sea gentil y conoce a Dios, conoce a Cristo, Cristo es el poder de Dios. Y es la sabiduría de Dios. Cristo es el instrumento que Dios ha usado para en esta tierra darle, traer la verdad espiritual a todo ser humano. Y sigue más Pablo, ¿verdad? Cuando uno lo ve en esta versión moderna, dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana, claro. Ese plan que algunos llaman ridículo sería la mejor traducción, ¿verdad? Que los griegos llamaban ridículo, la mayoría de ellos cuando escucharon a Pablo, es más sabio que cualquier plan humano. Es el plan de Dios para todos los hombres, para salvación. Así que, permiso. Salud. Gracias. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Bueno, en nuestra cultura occidental las personas no están respondiendo al Evangelio hoy como lo han hecho en el pasado. ¿Y por qué es eso? Bueno, un argumento es que nuestro mundo occidental ha perdido la conciencia bíblica. La conciencia que tenían a la gente a la que predicaba Pedro, que eran judíos, tenían claramente una cultura que ya entendía desde Génesis hasta Malaquías las enseñanzas bíblicas. Y citaron a Joel, el profeta Joel, por ejemplo.
Pero en el caso de Pablo, la cultura la cultura bíblica no le había llegado a los griegos. Así que lo que tenemos es que tenemos siempre dos religiones en el mundo. La palabra de Dios, que era como lo que a quien estaba predicando Pedro, que tenía la base de la palabra de Dios, y la palabra del hombre, que era la cultura que estaba en los griegos, y dependiendo cuál sea la cultura, es la manera de tratar de llegarse a ello. A través de las generaciones, eso ha vuelto a ocurrir. Lo que pasó con Pedro, pasó en algunos lugares donde la Biblia fue enseñada a nivel del país. Por ejemplo, en Inglaterra, incluyendo Escocia, hasta 1850 se enseñaba en las escuelas la Biblia. Y tú venías y hablabas de Adán y te entendían. En Estados Unidos, cuando vino la gente de Inglaterra a vivir a Estados Unidos, trajeron con ellos esa manera esa cultura que incluía la Biblia en la enseñanza, incluso enseñaban a leer usando la Biblia. Por lo tanto, hubo un periodo de 1600 a 1850 en el cual aún Estados Unidos, Inglaterra, tenían ese contexto y tú podías hablar de la Biblia. Aún esa parte llegó hasta principios del siglo XX, en el año 1930, más o menos, empezaron a cambiar los currículos de las escuelas y empezaron a ser eliminada la Biblia como parte de las enseñanzas. Ya desde 1960 se hizo más radical y hemos vivido ahora una o dos generaciones donde en Estados Unidos, en Inglaterra, en lugares donde antes había la Biblia era la base, como pasó con los judíos, que se enseñaban en las escuelas y se entendían los principios, ha dejado de ser. Algo curioso era que hubo un periodo de mucho evangelismo, incluyendo Billy Graham, que estuvo haciendo campaña hasta finales del siglo XX. Aún su hijo sigue haciéndolo, pero ya las campañas no tienen que ser tan efectivas porque las campañas se basaban como un tipo de mensaje estilo Pedro, ¿no? Que había gente que conocía de la Biblia, vente y arrepiéntete, ven, arréglate con Dios. Ahora, el detalle es que la Biblia, al ser eliminada, como fuera con los griegos, ser eliminada del diario, la educación normal, requiere que nosotros cada vez que hablemos de la Biblia, hagamos mención de la creación, como hizo Pablo. El modelo de Pablo, o sea que esto es como pensar ese plan ridículo de Dios, ¿verdad? Que algunos llaman ridículo, pero que Pablo usó para predicar a los griegos, es el que nosotros debemos usar ahora. No podemos asumir que la gente sabe la Biblia. Ahora alegan que las campañas de estadio no son efectivas, porque antes iba mucha gente que se reconciliaba con Dios. Sí, es verdad, estoy mal con Dios, y conocía la Biblia. Pero ahora tienes que ir, va gente en estos lugares occidentales donde nosotros vivimos, que no tienen ese conocimiento de Dios. A los que tienen conocimiento de Dios tú le puedes citar versos. A los que no tienen conocimiento de Dios tienen que empezar, es que hubo un creador, es que hubo una caída, es que hay un pecado y ahora necesitas reconciliarte con Dios y necesitas arrepentirte para que recibas de Dios, entonces a través de lo que Jesucristo hizo en la muerte y resurrección, recibas salvación. Entonces, parece un detalle pequeño, pero es un detalle grande, porque en muchas iglesias lo que ha sucedido es que se han estado enseñando a los que vienen los domingos, ya no lo enseñan en las escuelas, pero lo enseñan los domingos,
Está lleno de historias bíblicas, pero no se le ha estado enseñando lo que se llama apologética o defensa de la Biblia. Y entonces eso es algo que uno mismo, uno si lo sabe, siempre hay algo para seguir aprendiendo, para poder enseñarle a otros. Mira, hay un creador, mira qué magnífico está este pájaro, o el pájaro carpintero, mira cómo está diseñado, que no se le rompe la cabeza dando con el pico, sino que tiene un diseño especial que hace que amortigüe su cabeza y no muera. No tenga un derrame cerebral. Un derrame cerebral que ocurría normalmente si tú das con tu cabeza contra un árbol, ¿no? Es un ejemplo, pero el punto es que en la iglesia nosotros, la mayoría han mantenido historias bíblicas, pero no le han presentado datos para poder defender la Biblia completa. Mientras que lo que vamos a llamar los secularistas, o gente que no tiene a Dios, algunos ateístas, gente que no cree que Dios es efectivo hoy en día, han atacado la palabra de Dios desde todos los ángulos, sobre todo alegando que lo que está en Génesis no es real y que la evolución pudo haber sido un método que Dios usó para la creación. Sin embargo, la Biblia no te permite esa libertad. La Biblia dice que fue creada de la nada, bará, en hebreo, la palabra, Dios creó de la nada. Entonces, lo curioso es que fomentamos con estas lecciones el que puedas enseñar en la iglesia sistemas de defensa de la Biblia, la evidencia que hay alrededor de nosotros de que la Biblia es completa. El ataque que ha venido cerca de Génesis no ha venido de la Biblia en sí, ha venido porque gente que alega, que piensa que tiene la ciencia, la quiere acomodar dentro de la Biblia. La Biblia dice claramente que fue creación, y veremos en próximas semanas que alguna evidencia sobre eso, y que fue creación en 6 días y 1 de descanso. Pero lo curioso aquí es que las culturas que estaban en Occidente, que alguna vez estaban impregnadas por la Biblia, incluso algunos que de la Iglesia Católica, yo me crié en España y a mí me daban clases de evangelio. No leíamos la Biblia, pero que leíamos pedazos del evangelio y era una clase, la clase de religión, y tenías conciencia de cosas que se decían. Ahora eso se eliminó. O sea, ni siquiera se permite discutir eso, y hay diferentes lugares del planeta que están tratando de que cada cual tenga la libertad de escoger si quiere una clase de Biblia. En Florida están comenzando a permitirle la Biblia nuevamente en las escuelas. Qué bien. O sea que hay diferentes estados en Estados Unidos que están tratando de hacerlo, que lo cojan como una electiva. Pero el ataque que ha habido ha hecho que se le pierda el respeto y al acomodarse dentro de la iglesia, muchas iglesias y muchos seminarios cristianos han acomodado la evolución como parte de la Biblia, y entonces lo que ha sucedido es que le quita la autoridad al resto de la Biblia. Así que en vez de la Biblia cambiar la cultura, están tratando de que esa cultura cambie el Evangelio o la Biblia. Así que, ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia de Jesús murió en la cruz y resucitó. Y Pablo aún se lo dijo a gente que nunca lo había escuchado. Algunos se pueden reír, algunos no se pueden reír, pero es más sabio que los planes humanos. ¿Cómo puedes entender el Evangelio completo? Tienes que entender Génesis, tienes que entender que hubo un pecado, que el primer hombre se rebeló, Adán,
y que el pecado vino al mundo y así la muerte vino como consecuencia de eso y que por eso necesitamos un Salvador. Esa es la razón por la que Pablo pone el énfasis en ellos. Así que la historia de Génesis es fundamental para entender los primeros capítulos 11 capítulos de Génesis son necesarios para entender las buenas noticias de Cristo, ¿no? El Evangelio tiene tres fundamentos. Uno es los fundamentos del Antiguo Testamento, por qué pasó, por qué necesitamos salvación. El otro es el poder que tiene el Evangelio para salvación. Y entonces la esperanza que tenemos de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que lo que está sucediendo es que muchas iglesias se concentran en el poder que tiene de salvación y en la esperanza que hay para el futuro. Pero si tú dejas que te destruyan el fundamento, entonces dices, pero ¿por qué debo creer en esto si no creo en lo que Génesis me está diciendo, en el Antiguo Testamento que me está hablando? Así que parte de esto es poner defensa de toda la Biblia, creer en toda la Biblia, y cuando lo presentemos, ese es el plan de Dios. Es más sabio que los planes humanos y más fuerte que cualquier fuerza humana. O sea que el debe estar en paz, es lo que estar en relax de que estamos haciendo el plan de Dios cuando sencillamente le decimos, mira, Dios creó el mundo y la resurrección de Cristo te trajo la salvación que está disponible para ti y para mí. Mucha gente en la iglesia, en el pasado, incluyéndome a mí, está más interesada en los tiempos finales, en Apocalipsis, qué pasó, qué va a pasar, porque tú dices, ya lo otro pasó. Y lo importante es, tú puedes hacerlo, pero defiende los fundamentos. Si los cimientos no se defienden, todo lo demás se cae. Génesis viene siendo el fundamento que te muestra la creación. Y la evolución no está incluida, no está incluida en las enseñanzas que salen de la Biblia. La evolución sale de ideas del hombre y entonces gente tratando de meterlas en la Biblia para no crear conflicto. Pero tú tienes que defender en algún momento la verdad de Dios. Y eso es una verdad de Dios. Y hay muchas cosas y muchos detalles que hablaremos más en el futuro, donde te va a dar evidencia de las cosas que hemos visto hoy en día, cosas que observamos, que te dan validez de las cosas que dice la Biblia. Y ahora cada vez más que hemos hecho más descubrimientos, encontramos que la creación tiene tantas cosas complicadas para que esto funcione. Yo digo siempre, tenemos 5 dedos y tenemos simetría. Brazos, antebrazos, y dentro de esto tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos sistemas bien complicados que riegan la sangre, tenemos sensores, y eso somos nosotros, sin irnos más allá. Eso, hoy en día, eso es indicación de que hay alguien que puso todo esto en orden, un diseñador que nos llega hasta el día de hoy. Evidencia del Creador. Dice que en el pasado teníamos muchas campañas, como les dije, pero ahora un punto de alegaciones que no son tan efectivas. ¿Por qué? Porque el fundamento no está ahí. Entonces, parte de una de las visiones que hay que hacer es que ayudar a que el fundamento se solidifique. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues dando la herramienta de referencia. Yo uso alguna gente que ya tiene conexiones a internet, se llama en inglés Answers in Genesis. .com.
y ahí tiene la versión en español también, donde puedes usar de referencia para tus hijos. Answers, en Genesis.com. Y puedes usar de referencia para tus hijos, para familiares, porque tiene muchos ejemplos para educarte, para leer, para uno crecer en fe y en conocimiento. De nuevo, es manera de tú venir y ver la creación. Ellos han estado defendiendo la fe cristiana y es uno de los lugares. Si alguien está interesado en más lugares, yo le explico. Pero está en inglés y si le das a uno de los selecciones, te dice español y puedes ver también artículos y temas en español. Gracias, Señor. Leyendo Answers in Genesis esta semana, yo aprendí, que no sabía, que la retina es parte del tejido cerebral. No sabía eso. Sí, y que el artículo se llama, es algo así como que puede el ojo haber sido desarrollado por evolución. Entonces decía, no, es imposible. Y entonces hablaba de que el tejido de la retina es parte del cerebro y que recibe, que recibe imágenes que las transfiere a ser impulsos eléctricos que entonces el cerebro interpreta para poder ver la imagen. O sea que es algo bien complicado. Otro ejemplo de un diseño que es único, ¿no? Que es único. Lo importante aquí es que si tenemos la oportunidad, los que están escuchando, de influenciar la iglesia donde vamos, es que pongan maneras de defender la Biblia, de lo que se llama apologética, defensa de la Biblia, para que conozcan y puedan contrarrestar algunas de las enseñanzas. La mayoría de la gente que va a escuelas públicas te vas a encontrar de que cada vez que coges una clase que tenga que ver con los orígenes, se refieren a la evolución, no te dan opción y por lo tanto hay un montón de evidencia que no está siendo presentada como ejemplo de estos diseños y cada cual tiene el derecho de decidir porque es una verdad eterna, si hay un creador o no. Cada cual es responsable ante Dios que los va a juzgar de si hay una verdad eterna o no. Así que el énfasis es que nosotros no en la iglesia no enseñemos meramente las historias bíblicas, sino que enseñamos defensa de la Biblia, y para que generaciones de nuestros hijos puedan ser enseñados y vengan a ser como conscientes de esas evidencias que hay en la Biblia. Y algunos dicen, bueno, que en vez de ser griegos, como los griegos estaban despistados en cuando Pablo predicó, pues vamos a desgrieguizarlos. Vamos a quitarle los griegos dándole la base que tienen que tenían los judíos del Antiguo Testamento. Así que empezamos desde Génesis con enseñanzas, historias que puedan elevar su fe. Hay una serie muy buena que se llama, en español sería Revelando los Misterios de Génesis, en inglés Revealing Mysteries from Genesis. Es de Institute for Creation Research, es Instituto para Investigación de la Creación, que están en Dallas, en Texas. Hicieron una serie muy buena de 12 temas que en el futuro nosotros discutiremos y donde van en detalle con evidencias modernas de los temas que enseña la Biblia. Entonces da algo para defenderte en las escuelas, sea en cualquier lugar, o para enseñarle a tus hijos, a tus nietos. Gracias, Señor. Así que, cuando tú hablas de esto, es como si eres un evangelista de la creación, porque empieza desde Génesis, como alguien que está usando una excavadora para preparar el suelo para poner la semilla, ¿no? Alguien tiene que ir al frente y decir, mira, esta es la base, como hizo Pablo allí. Algunos creyeron, otros no creyeron.
Pero lo importante es que la evolución ahora mismo, al enseñarla todos los tiempos, es uno de los obstáculos más grandes que hay contra la Biblia. Y parte de lo que tenemos que enseñar es cómo defender en contra de eso, como por ejemplo los ejemplos de diseño, ¿no? El ojo, la mano, los huesos de la mano, todo eso son ejemplos de cuando tú se lo recuerdas a la gente de que hay un Dios creador, hay un diseñador. Así que nosotros estamos preparados, la idea es preparar el terreno y con ese terreno tú puedes entonces sembrar una semilla de la resurrección de Cristo para salvación. ¿Por qué Pablo no tuvo que razonar con su audiencia de las Escrituras? ¿Por qué no pudo Pablo en Hechos 17? Bueno, los griegos no tenían la Escritura judía, ¿no? Así que no podía hablar con ellos de eso. ¿Y de qué le habló entonces? De la creación. ¿Y cómo podemos nosotros sacar de nuestra familia ese tipo de pensamiento? Bueno, tenemos primero que permitir que se discuta. Hay familias que no quieren hablar de religión, no quieren hablar de nada de eso, pero cuando tú vienes a ver, nosotros tenemos que buscar que Dios nos dé una manera de mostrar la palabra de Dios y enseñarle a la gente que aún no cree en Dios que hay evidencia del Dios creador hoy en día, para que entonces podamos venir con la palabra de Dios y después que hemos preparado el terreno, poner la semilla y Dios da el crecimiento. Dice, unos plantan, unos riegan y Dios da el crecimiento. O sea que no somos nosotros cooperamos con el Señor en algo de poner, plantar o sembrar o regar, ¿verdad? Pero lo importante es que en lo que podamos, sembremos la semilla aún en nuestros nietos, aún en nuestros hijos. Lo dejamos aquí, así que ponemos en la mano del Señor esto, nos ponemos nosotros. Permítame hacer una oración antes de cerrar. Señor, nos ponemos delante de ti. Me parece un reto imposible con nuestra capacidad humana, tantos seres humanos que piensan de diferentes maneras. Pero es tu plan diseñando para que gente que nos está escuchando pueda ser tocada por ti para salvación. Tú hiciste los diseños, están a nuestro alrededor. Ahora, Señor, que la resurrección de Jesucristo sirva para salvación a los que nos estén escuchando y que donde quiera que estén, tú les des la oportunidad de que te conozcan y que se reúnan con gente que también te conozca para que nos veamos juntos en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén.